Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Hoy es martes de aprendizaje, otro día que estamos aquí juntos y quiero darles la bienvenida a todos los que se están conectando. Hoy es un día muy chévere, un día muy especial para mí porque tengo una invitada, pero de lujo que les va a encantar. Así que bienvenidas y bienvenidos. Yo estoy en California. Para los que no me conocen, mi nombre es Sol Beatriz Villegas. Soy coach, psicóloga y enamorada y apasionada de descubrir toda la grandeza del ser humano. Y bueno, ya estamos aquí hace unos 4 o 5 meses tal vez, haciendo estos espacios de aprendizaje continuamente, semana tras semana, para tener un poquito de espacio donde podamos crecer en nosotros mismos, conocer más un poco la naturaleza del ser humano, destapar un poquito todas esas capacidades y ese potencial y ese poder tan grande que hay dentro de nosotros. Entonces, bueno, les doy la bienvenida. Por aquí veo que ya está Norita, la tía Go, qué rico, la monita. Monita y Pablo, bienvenidos, qué rico, ustedes nunca fallan, qué fieles. Mis fieles compañeros. Pati, ya te veo. Dame un segundo, ya te voy a dar la entrada. Veo también a Claudia. ¿Esta será Claudia Galvis? ¿Eres Claudia Galvis? Porque veo Celavis, no estoy segura. Bienvenida, Nata. Piedad Sandoval. Piedad, bienvenida. Qué rico que estés por acá. Marta Cecilia. Bueno, Jenny, bienvenida. Genial. Qué rico. Sí, cada vez como que sentimos, o yo por lo menos siento la necesidad de compartir todas estas cosas que nos están pasando y buscar herramientas, recursos, de dónde nos podemos agarrar, qué nos puede ayudar, porque estamos atravesando una época muy difícil, un año muy complejo, muy complicado, pero definitivamente hay recursos, hay oportunidades, hay posibilidades y en eso es en lo que yo estoy enfocada. Entonces, estoy feliz de tener un grupo de personas que ha elegido o ha optado, digamos, como por acompañar en este proceso. Y, y entonces, hoy vamos a estar con un programa muy lindo. Hoy vamos a hablar acerca del miedo. ¿Qué es el miedo y cómo podemos manejarlo? Con un enfoque espectacular. Y he traído una invitada que les dije ya hace unos momentos que era para mí de lujo. Porque Patricia, ella se llama Patricia Fanador y Patricia ha sido compañera mía desde la universidad. Ambas nos conocimos en la Javeriana, en la Facultad de Psicología, ambas somos psicólogas. Y Patti ha tenido una influencia muy linda en mi vida que ya les voy a contar. Entonces, veo a Fanny Teresa, bienvenida. Paisita, Gabriel, Claudia. ¡Ay, Claudia Ramos! Qué rico verte por acá, Claudia. ¡Wow! Alejo, también te veo a ti. Genial. Entonces, sí, el miedo es uno de esos temas que ustedes me pidieron. Hace unas semanas les dije qué temas les gustaría trabajar o les gustaría ver. Y este fue uno de esos. Entonces yo me puse a buscar de todas las personas que están a mi alrededor y que conozco y que admiro. Y ahí fue cuando dije, Patti es la precisa. Patti ha estado trabajando mucho estos temas últimamente. Yo he estado en algunas de sus conferencias y me encanta su enfoque. Entonces, le voy a dar la entrada, Patti. A ver, te busco por acá. Magda, qué linda que estás. Magda desde Argentina. Bueno, ¿dónde está Patti? Por acá vamos a darle entrada. Ok, aquí ya viene Patti. Y entonces, ha sido una de mis maestras. Hola, Patti, bienvenida. Hola Sol, qué rico verte, me encanta estar aquí contigo, veo una cantidad de gente además conocida, qué emoción. Genial, sí, Muchas qué rico. gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación, gracias. Y es un honor y un privilegio para mí que tú estés acá en este espacio conmigo. Ya les voy a contar por qué. Pero sí es cierto, Patti, hay varias personas que tenemos amigos y compañeros y colegas en común. Entonces es un mundo, en este universo tan grande, es un mundo pequeño donde convivimos a veces con gente muy cercana y qué bueno que nos volvemos a encontrar y que la tecnología nos permite todo eso.
Qué rico. Pues muchas gracias, Sol, por invitarme. Yo estoy aquí feliz con ustedes. Tú me dirás cómo quieres que comencemos esta conversación porque sé que es un tema que puede asustar un poco. El miedo asusta. Bueno, primero me gustaría que me comentaran cómo estamos de sonido, si nos escuchan bien a ambas. Chequemos el sonido porque no sé. ¿Estarán oyéndonos bien? Yo te oigo A bien, ver. pero Yo también te estoy oyendo bien. ok. Mira quién está ahí, Norma Vélez de Cartagena. Norma, qué emoción. Ay, qué cantidad. Dice la paisita que sí, que nos oyen súper. Ok, Bueno, perfecto, muy maravilloso. bien, genial. Bueno, Rosuri desde entonces, Estados Unidos, qué maravilla. Mira, el Hilton está acá. sí, es que, bueno, Hola, Jaramillo, comencemos también entonces está un la poquito. Javeriana, mira. ¿Quién? ¿Quién? La Javeriana, también están varios de la Javeriana, o sea, qué emoción. De la Javeriana, de la Escuela de Ser Coach, del Hilton. Si Sí. quieres, contemos un poquito la historia. Bueno, ya les había dicho que Pati y yo nos conocimos en la facultad, en la Javeriana, estudiando psicología, y después de eso nos perdimos un poco y nos volvimos a encontrar en el Hilton, ¿verdad? Tal cual. Sí. Tal cual, yo era gerente de recursos humanos, estaba saliendo del Hilton y que quién me reemplaza, que no sé qué, y me dijeron, ay, tenemos una psicóloga que viene de Bogotá y era Sol. Y a mí me dijeron, vas a tener el empalme con una persona que se llama Patricia Fanador y te vas a reunir con ella. Yo, Patricia Fanador, la de Bogotá, la psicóloga. Y después de eso, bueno, ahí fue un encuentro cortico, volvimos cada uno por sus caminos y después de eso yo estaba trabajando en una compañía muy linda, la que amo mucho, en Tetra Pak, y tuve la oportunidad de, dentro del programa de formación y de liderazgo, de contratar un servicio de coaching y ahí fue cuando te volví a encontrar, ya estabas en el mundo del coaching y entre otras cosas, por ese trabajo tan lindo que tú y Philip hicieron con nosotros, es que yo estoy acá. Por eso fue que yo di un giro digamos, en mi camino profesional. Sí, sí, sí. Así fue. Además, tú fuiste pionera de ser coach del Sí. grupo, del primer grupo. Bueno, entonces, ustedes hicieron un programa para nosotros que tuvo unos resultados maravillosos y quedamos todos encantados. Yo dije, esto es lo mío, amo el coaching. Y luego yo salgo de esta empresa y me puse a pensar qué hacía y dije, lo primero que quiero hacer es formarme y ustedes estaban fundando la escuela. Entonces, Patty y Philip, su esposo, fueron mis primeros maestros. Fue donde yo hice mi primera y más espectacular formación de coaching. Digamos que tuvo un impacto muy profundo en mí. Fue casi un año de trabajo continuo todas las semanas y pues de verdad, Patty, que yo por eso es que para mí es un honor este espacio contigo porque tú marcaste mi vida en muchas formas. Además, fuiste mi coach personal. Ah, sí, también. También me acuerdo. Vamos a empezar a contar aquí intimidades, Sol. No, 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 por favor, sin entrar por allá. Bueno, entonces, y aquí seguimos. Patti es una, espérate, a ver, yo les voy a presentar a Patti y Patti, si yo digo alguna cosa que está mal, tú por favor me corriges. Bueno, como ya saben, ella es psicóloga, es coach y fue una de las primeras coaches que se formó en Colombia y es una de las que más formación, experiencia y calibre tiene en el mundo del coaching en Colombia. Ella se ha dedicado también los últimos años como a todo lo que es el descubrimiento del mundo interior del ser humano. Creo que esa es tu pasión, Patti. Y Sí, sí. Para mí ese es, pero no sé qué más quieres agregar, a ver yo qué más pongo. Eh, bueno, sé también que, o sea, tú trabajas a nivel personal, pero también a nivel ejecutivo con empresas. Y sé también que te formaste adicionalmente como sanadora. Y luego en el programa, o no sé cómo se dice, lo de la fuerza del amor. ¿Quieres contarnos un poquito de esas dos cosas? Claro, claro, sí, yo digamos que de formación original soy psicóloga, nunca ejercí la clínica y creo que hoy día la empecé a ejercer. Pasé por todo ese mundo corporativo, recursos humanos y demás. Efectivamente me formé como coach con la primera promoción de Coaching Hall hace muchísimos años. Y
Y para mí lo que más me apasiona definitivamente es mi trabajo descubriendo y recorriendo el mundo interno. Y ahí es donde aparece la maestra Danielle Tripó, que es la persona a quien sigo y me acompaña hace ya cerca de 20 años. Y con quien, sí, ya hace muchísimos años estoy con ella. Y el tema es que yo descubro como esa dimensión energética del ser humano, gracias, ahí sí que gracias al proceso de enfermedad de mi mamá y a temas de salud de mi hija menor. Entonces, en vista de que la medicina alopática tradicional no pudo con el tema que tenía Elisa en su momento, yo llego a la Fuerza del Amor, llego donde una médica energética, Gloria Reyes, y con ellas me dicen dos cosas que no entendí. Una que no entendí y otra que me puso furiosa. La que no entendí fue que me dijeron que tenía una hija índigo y no entendí qué era eso. Y la otra fue que Elisa necesitaba mamá. Y yo dije, qué descaro el de esta señora, porque es mi tercera hija, como así que necesita mamá si yo sé ser mamá. Entonces, para mí fue un impacto muy, muy profundo. Y en ese momento fue cuando yo, de alguna manera, digo yo que me encuevé en cuanto a que me retiré de muchas cosas del trabajo, porque estaba yo trabajando con la firma de consultoría con Philip, estábamos con la escuela de coaching, yo estaba en esa época de presidente del capítulo de la región andina y Centroamérica de la ICF. Entonces a mí me dijeron que Elisa necesitaba mamá y yo hice cortocircuito y me retiré a ver qué era eso. Y es cuando yo entro realmente a hacer todo este descubrimiento del mundo interno. Y para mí yo trabajo desde ahí ahora, trabajo integrando. Yo siento que hoy día es Patricia Fanador al servicio de quien me busca. Entonces saco de mi mochila mis herramientas como psicóloga, como persona de recursos humanos cuando estoy en temas corporativos, de sanadora, porque me llegan también muchos casos de salud física y psíquica, sí, salud mental. Entonces, sí, hoy día yo siento que puedo acompañar de una manera bien, bien especial que disfruto muchísimo además. O sea que tienes, Patti, una caja de herramientas gigante y sacas, porque has hecho muchas formaciones y vas complementando unas con otras y de acuerdo a la necesidad de la persona te vas usando unas herramientas u otras. Sí, exacto. Y más que una formación, o sea, el proceso como sanadora es un proceso personal permanente. Entonces, yo me mantengo en proceso terapéutico desde hace todos esos años. Hoy día lo mantengo también. Ejerzo como sanadora también. Entonces, desde allí, pues siento que es una preparación continua que creo que no va a terminar nunca porque también siento que en la medida en que yo voy mirando cosas adentro, como que cada vez conozco cosas más profundas en mí y desconozco más cosas profundas en mí. Entonces, es un tema bien, bien bonito, bien especial. Sí. Me parece hermoso lo que estás diciendo que pasa por el trabajo personal, ¿no? Porque muchas veces nosotros tendemos a pensar que esto es más como algo donde tenemos que aprender a hacer algo para los demás. Y, Sí, y la verdad es sí, que además la fuerza que ahí, ahí, imparte está en el trabajo que uno hace en uno mismo. Y hace poquito escuché a alguien que decía, si quieres ayudar a los demás, empieza por ti mismo, empieza por ayudarte a ti mismo, por sanarte, por mirar tu casa interior y limpiar y armarla y adornarla y sembrar todas esas flores y organiza tu vida primero, pero por dentro, no las cosas materiales, sino el mundo interior. sí. Sí, tal cual, tal cual. Y de hecho a mí me da una vergüenza horrible porque la gente me dice, recomiéndame un libro, y entonces yo empiezo a saltar matones porque no sé qué libro recomendar porque leo muy poco. Entonces, lo que yo aporto realmente va desde mi propia vivencia. Entonces, el tema no es teórico, en ese sentido no es teórico, no es estudiado, no. Entonces me dicen, para hacer, por ejemplo, yo renuncié a ser profesora universitaria porque no tengo maestría. Entonces, simplemente ya ni hago la vuelta y si me lo piden les digo, ni lo intenten porque me van a rechazar. Entonces, lo que yo ofrezco es producto realmente de mi experiencia y de mi trabajo personal. Sí. Y además quiero decir que Patti es, bueno, es sanadora, es coach, es capacitadora internacional y también ha escrito varios, no sé si varios libros, yo conozco uno. Hay dos escritos, hay uno que está por ahí en remojo hace rato, pero nada que lo acabo de gestar.
pero hay 2 libros escritos sobre liderazgo de carrera, que fue como el tema Sí. inicial, y he escrito también artículos y cosas que han quedado publicadas en revistas. Qué bueno, Pati, qué bueno. Bueno, pues excelente y qué rico como compartir quién eres tú con todas estas personas, porque tu testimonio es muy lindo en el sentido de que tú dices, y yo todavía sigo trabajando en mí, y llevo 20 años, y como que uno dice, ¿y cuánto se necesita? ¿Cuánto se Sí, acaba? sí, yo creo ¿Cómo? que es la vida entera. Yo creo que el día que yo diga que estoy toda, que ya lo logré, ese día me voy a calificar servicios y si no aprendí del todo, pues regreso. Si no, me toca volver a seguir con el curso. Sí, así es. Así es. Bueno, Pati, antes de seguir, quiero parar un momentico por acá porque veo personas que se están uniendo y veo por ahí, por ejemplo, a quién, a María Victoria Sarabia, veo a Jaime, veo a mi hermano Mauricio, que me decía que estaba bajito el Mira, sonido, veo a Emilce de Argentina, a la Monita que está por allá en Pereira, en fin, bueno, bienvenidos a todos los que se han ido conectando. Entonces, mira, entremos en materia a hablar del miedo. Yo pienso que este es un tema muy interesante por el año en el que estamos viviendo, por el momento de vida que atravesamos y tú me corriges o me dirás si compartes esta idea, Pati. Yo creo que el miedo es ante todo una emoción básica, elemental del ser humano y cuando mm, yo pienso en el miedo, pienso que como todas las demás emociones que aquí ya hemos trabajado, algunas, no muchas, pero trabajamos algunas con ujú, Luz Fanny. Y hablábamos de que las emociones son indicadores, son parte de mi ujú, paquete que vienen a decirme algo que me está pasando y una forma como mi ser reacciona a eventos o a sucesos que están allá afuera. Si siento rabia, ujú, tristeza, dolor, y ahora voy a hablar si siento, hablaremos de si siento miedo. Y yo pienso que el miedo por naturaleza, es una parte de nosotros y tiene un propósito muy importante. Si a nosotros no nos diera miedo, cruzaríamos las calles cuando viene un carro a toda velocidad. O sea, el miedo hace que nosotros nos alejemos del peligro y nos da esas alertas. No ujú, sé, si hay una persona con un arma, por ejemplo, estoy entrando a un centro comercial, pues yo me escondo, salgo corriendo. Si estoy en un zoológico y veo que el león está intentando saltar ujú, la jaula, pues el miedo hace que yo me proteja, que me cuide, que me ujú, vaya. Y lo mismo hacen los bebés, o sea, un niño de un añito que empieza a caminar y un extraño le tiende la mano, él sale corriendo y abraza a su mamá. O sea, nosotros nos alejamos, nos debemos proteger y cuidar y creo que ese es el propósito ujú. del miedo. Pero hoy vamos a hablar un poco más acerca de el miedo cuando ya es disfuncional, cuando ya empieza a ser más allá de su función normal y cómo lo manejamos. Entonces, Ujú. ¿estás alineada conmigo? O sea, ¿estás de acuerdo un poco con ese enfoque? Pues mira, yo la verdad siento, sí, efectivamente el miedo es una de las emociones básicas. La ira, la tristeza, el miedo y la alegría son las 4 emociones básicas por donde uno las investigue si quieres verlo como desde ese punto de vista. Y yo coincido contigo, el miedo es una emoción y como todas las emociones nos trae noticias, ¿cierto? Nos trae noticias y nos trae noticias de nuestro propio mundo interno y noticias de mi propia parte sabia, ¿cierto? De cuando yo hablo como de mi parte sabia, mi ser, esa parte que me dice, oye, algo no está funcionando bien contigo y es una parte mía, eh, a través del miedo también me dice, cuídate, ¿cierto? Y cuando se trata de esas cosas que tú mencionas ahora, como pues si voy a cruzar la calle, miro para los 2 lados y ese tipo de cosas, o si veo una persona, me hiciste acordar, a mí me tocó un atraco por acá cerquita hace unos años y claro, se tira uno al suelo sin pensarlo 2 veces. Sale Yo corriendo. siento que esas son reacciones automáticas por un lado y son además actos responsables. O sea, yo ahí no lo vería como una parte tanto como funcional o disfuncional, sino diría que son actos responsables en donde yo digo, por ejemplo, no me adelanto, ayer que veníamos de regreso de la finca con Philip, yo decía, la gente es temeraria en plena curva y se adelantan en una carretera que es así de angosta, para mí es un acto temerario. Entonces yo no digo que por miedo me quedo haciendo fila hasta que pase la cola de carros, sino es Por por actos responsables. responsabilidad.
Claro, entonces ahí yo no hablaría tanto del miedo, hablaría más como de actos responsables y otras que son como reacciones absolutamente reptilianas, o sea, es una cuestión donde no pienso, sino simplemente yo me protejo y me quito, ¿sí? Para mí el miedo, cuando yo lo veo como una emoción, el miedo para mí es un estado o una reacción de mi mundo interno ante básicamente, yo diría que cuatro mejor, o tal vez son tres grandes miedos que tiene el ser humano como naturales, ¿cierto? Que son el miedo a la soledad, el miedo a la locura y el miedo a la muerte. Son como los grandes temores. ¿Como Y cuando categorías, Pati, grandes? sí, son como los grandes miedos de la humanidad. O sea, cuando tú preguntas a qué le tienes miedo, la gente dice, le tengo miedo a las casas oscuras, o le tengo miedo a los ladrones, o le tengo miedo a lo que sea. Cuando yo profundizo allí, llego a alguna de estas tres. Ah, O ya. tengo miedo a la soledad, o tengo miedo a la locura, o tengo miedo a la muerte. Entonces, cuando nos vemos como abocados a estos miedos, o tomamos conciencia de esos miedos, es cuando podemos empezar a hacer algo con ellos, porque cuando yo no tomo conciencia, a mí me gusta empezar como por cuál es como la reacción natural frente al miedo, ¿cierto? Y lo que usualmente hacen los miedos en el mundo psíquico, ¿cierto? Porque en el físico, digamos que en el mundo físico, o me ponen en ataque o me ponen en huida, ¿sí? Pero en el mundo psíquico, en el mundo interno, el miedo paraliza. El miedo paraliza. El miedo paraliza, el miedo te pone en catatonía, te congela, ¿sí? Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, y a mí me consultan, ¿qué hago con ese trabajo? ¿Será que lo dejo? ¿Será que no lo dejo? Y la persona está muerta de susto porque es que yo no sé si renuncio, entonces de qué voy a vivir. Y ese miedo la hace quedarse así. Y se pone uno a mirar en el fondo, y en el fondo, acaba siendo el miedo al abandono, lo que tiene en el fondo, ¿sí? Que es el de la soledad. El de la soledad. Entonces, para mí lo primero es reconocer que tengo miedo, ¿cierto? Tengo miedo. En estos días hablaba yo con una persona que tiene a su mamá muy enferma y me decía, tengo miedo porque no sé qué voy a hacer cuando no está ya con una enfermedad muy grave y no sé, no sé si yo me levanto por la mañana y la voy a llamar y no me contesta. Y claramente cuando yo empiezo a mirar allí y empezamos a profundizar, aparece el miedo a la muerte, ¿sí? Y aparece el miedo al abandono. Entonces, estos miedos andan como entretejidos, ¿sí? Entonces, para mí, lo Que a más, lo veces más, una cosa se camufla con otra, ¿cierto? sí, claro, o sea, los miedos vienen ahí y uno se mezcla con el otro, pero para mí lo más importante es reconocerlo, como con cualquier emoción, es reconocer que la estoy sintiendo. Y como no siempre es claro, porque no siempre es claro que yo estoy sintiendo determinada emoción, Sí. eh, el cuerpo suele ayudar, porque para mí la emoción se manifiesta de manera absolutamente natural y espontánea en mi cuerpo. Entonces yo puedo empezar con la tembladera. Entonces me da un temblor horrible, o lo que te decía ahorita, me quedo paralizada, o de pronto son las palpitaciones en el corazón y yo digo que tengo una taquicardia horrible, ¿qué es lo que me pasa? O hay gente que dice, no, es que yo siento es como un hueco en el estómago, tengo un vacío horrible, ¿sí? O hay otras que les da pensadera. Entonces empiezo con la pensadera y empiezo a rumiar pensamientos y me despierto a las 3 de la mañana con el tema de trabajo acá, porque si yo no resuelvo esto, entonces me meto en un problema. Entonces, la pensadera. Sí. Y la otra que también puede ponernos el miedo como sensación, y inclusive es una sensación física, es que el miedo hace que yo me sienta chiquita. Sí. El miedo me empequeñece, porque yo todo lo demás lo veo gigantescamente grande, o es un desafío de trabajo, o es una relación, o es lo que sea, y yo me siento chiquita frente a lo que está al frente, ¿sí? Digamos que esas son como algunas de las formas como yo lo identifico, ¿no? O de las Exacto, manifestaciones físicas y mentales y, exacto. y también como no dormir
y no estar en, no poderse relajar y estar en un estado de mucha tensión Sí, y como con ese dolor de estómago a veces, como que uno siente que algo malo va a pasar. sí, entonces el tema se pone complicado porque una persona asustada, que también es una cosa que es un poco rara, una persona asustada muchas veces hacia afuera se muestra agresiva, ¿sí? Entonces, lo que suele Lo pasar es conozco que, muy bien, tengo a alguien muy cercano a mí. sí, entonces, claro, afuera se ve como el monstruo de las siete cabezas y es cuando tú ves los casos de Porque te agresión pones o bravo, bravo por todo y en el fondo es miedo. es miedo, claro. Entonces, cuando la persona logra reconocer lo que tengo, o sea, la rabia que manifiesto no es rabia, sino lo que en el fondo tengo es miedo, pues obviamente ya es más fácil de ver qué hago con eso, Claro, ¿cierto? Entonces, trabajarlo. y trabajarlo de alguna manera. Entonces, por eso, cuando digamos que para mí el camino inicial es poder identificar físicamente qué es lo que me pasa, porque la gente empieza, es que mira, tengo como un desasosiego adentro, es que no estoy pudiendo dormir, y eso son una cantidad de cosas mezcladas. Entonces, a ver, vamos a ver esa sensación que tienes física o esa sensación que tienes en tu cuerpo, Uh -huh, a dónde te está mandando, uh -huh, ¿sí? uh -huh. Y entonces ahí es cuando a mí me gusta trabajar como preguntando esa parte de tu cuerpo que la está percibiendo, qué historia te está contando, ¿cierto? ¿De qué te habla? Entonces eso puede ser un poco raro porque la gente dice, ¿cómo así que voy a hablar con la boca del estómago? Le dije, pues sí, y mira a ver Mira a ver qué te dice cómo, la boca del estómago, sí. mira a ver qué te dice la boca del estómago porque algo está allí apretado o algo está ahí revoloteando o algo está haciendo ahí. Entonces, la pregunta a veces es muy directa, es ¿a qué le tienes miedo? ¿Sí? Entonces, con eso que me estás contando que te está pasando, ¿a qué le tienes miedo? Si te quedas sin trabajo, ¿qué pasa? Y en esta época que estamos con, yo digo que, bueno, es mi opinión también, pero nos están manipulando con el miedo y sobre todo al comienzo, es que si te contagias te mueres, ¿cierto? Y si te contagias o te mueres tú o matas a alguien porque tú contagias a alguien. Claro, Y de los grandes miedos de la gente, pues del ser humano es el miedo a la muerte, porque claro, es el miedo a lo claro, desconocido, claro. ¿sí? Y, Entonces, y se siente una responsabilidad muy grande y es como algo aplastante, o sea, como que eh, tengo que tener todas las medidas y ser súper cauteloso y eso pues obviamente llega al punto en que paraliza a muchas personas a hacer cosas en su vida, ¿no? Lo que tú estabas diciendo claro, antes. claro, y en esta época que ha sido tan confusa, tan complicada, yo siento que el miedo es el que ha estado detrás de lo que estamos viviendo. Entonces, al comienzo, pues sí, que se llenan las UCIs y la gente y que los síntomas y que no sé qué, y eso empieza como a pasar, entonces empieza como a bajar. Y ahora empieza otra vez el miedo porque es que los rebrotes, y en Europa están también súper estresados con el tema porque los rebrotes, Uh -huh. y entonces las UCIs vuelven a llenarse y entonces otra vez vamos a morir todos. Entonces empieza el miedo a la muerte, ¿sí? Entonces, eh, para mí el tema es, ok, identificamos eso, Sí. y ahora qué hacemos con eso, ¿cierto? Ese es como el primer paso, ¿cierto? Tener la, digamos, como la disposición para mirar hacia adentro y de identificar a qué le tengo miedo en realidad. ¿Qué es lo que, una de las preguntas que hablábamos es, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, en realidad, de verdad, Sí, porque es como, ¿y qué pasaría si eso sucede? Y si eso sucede, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Para mirar en el fondo cuál de esos grandes miedos es el que está ahí, que tú, como tú bien lo ilustrabas, a veces es como un monstruo gigante, que es como el que me encanta la analogía que tú haces con los niños cuando sienten que tienen, que hay un monstruo en el cuarto. mm, ¿Quieres sí. contar? Sí, Y lo peor que uno puede hacer es decirles que no tienen razón, ¿cierto? Porque sí lo estoy viendo, sí lo estoy sintiendo, y en la realidad del niño es así. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? Y si ese monstruo aparece, ¿qué pasa? Y de hecho, pues a mí me pone eso también como en reflexiones, porque en el caso de los niños y los miedos nocturnos,
es porque los niños están conectados a otros planos de conciencia y ellos realmente ven cosas, y ven seres, y ven otras dimensiones, y ven energías, y entonces no son mentiras, o sea, es real. Entonces, otra pregunta es si el miedo es inventado o es real. Digo, no importa, porque en mi mundo es real. Sí, o sea, la persona asustada, lo que sea, lo vive como una realidad. Entonces, lo peor que yo puedo hacer, porque eso también yo sé, hay prácticas terapéuticas que también lo hacen, es vamos a arrancar el miedo y lo vamos a lanzar lejos y no sé qué. Eso no funciona porque es que el miedo habita en mí, es como que me llena por dentro, ¿sí? Entonces, yo lo que he concluido, no, aprendí en un momento de la vida, es que el miedo es, y esa fue una definición que me dio a mí una persona a quien le tengo también un cariño muy especial, porque ella acompañó a mi mamá al final, en su proceso ya al final de la enfermedad y su muerte, y era una monja y la hermana Estela, me acuerdo que ella me dijo, mira, es que el miedo es un amor que no se ha sentido amado. El miedo es un amor que no se ha sentido amado. Entonces, Wow. cuando yo veo a una persona, y es muy profundo, o sea, yo siento que es muy profundo, ¿sí? El miedo es un amor que no se ha sentido amado. Entonces, cuando hay una persona asustada, yo lo peor que le puedo decir es cálmate. O lo peor que le puedo decir es eso no es verdad. Mira, Oh, sí. lee las estadísticas. Entonces, a mí las estadísticas no me calman. Sí, entonces es como aprender a literalmente a acoger el miedo. En lugar de espantarlo es todo lo contrario, es aprender a acogerlo. Entonces, si yo me voy un poco como a mirar cada uno de estos grandes miedos, si yo digo, el miedo es a la soledad, el miedo es a que se muera una persona, pero no porque se muera, sino porque yo me quedo sola, ¿cierto? Porque ahí el tema soy yo. O inclusive pasa con el tema de perder el trabajo, ¿sí? O por ejemplo, cuando hablan del miedo al fracaso, yo digo, sí, claro, el miedo al fracaso es porque si yo fracaso, me veo expuesta al que dirán. Y si yo dependo de lo que la gente dice de mí, y ya si fracaso por la razón que sea y pierdo eso, caigo en el miedo al abandono. Entonces, esto es súper sutil. Entonces, por eso tenemos que ser como tan hábiles para desenmarañar por dónde es que va ese hilo del miedo. Entonces, en el caso de la soledad, es el miedo al abandono, es el miedo a la opinión de los demás, es el miedo al error, ¿cierto? Que tiene que ver con el miedo al fracaso que decía yo ahorita, o al miedo a la imperfección. Si yo no hago las cosas bien, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Entonces, me dejan, nuevamente pierdo el trabajo, en fin. El otro que me parece que se está viendo muchísimo ahorita, creo que el miedo a la soledad en este momento de la vida, creo que está, pero creo que están más los otros. Yo estoy viendo mucho en la gente joven, en los adultos jóvenes, porque también por las sincronías del universo, tengo bastantes clientes entre los, digamos, 25 y 35, como en esa década, en donde el miedo a la locura es muy grande, pero el miedo a la locura, cuando uno lo pone así, pues suena raro, no Claro, es el miedo necesariamente a que me vuelvo esquizofrénico sí. o psicótico. Eh, para mí el miedo a la locura tiene que ver con la falta de sentido, es como al sin razón. Entonces, esta juventud que empieza a ver esta vida y dice, yo para qué traigo hijos al mundo para que lleguen a esto, y estoy buscando trabajo hace 7 meses y resulta que no consigo nada, y acabo de terminar mi maestría, doctorado, lo que sea, y me están ofreciendo 1 millón de pesos, entonces dice uno, ¿qué es esto? Entonces, es el miedo realmente a no tener sentido, y yo siento que ese es uno de los que hoy día está afectando tanto y lamentabilísimamente, porque esa parte sí me parece que es profundamente dolorosa. Tengo casos ahorita de suicidios y son muy frecuentes en gente joven. Inclusive tengo un caso cercano de una niña, tengo dos, uno de una niña de 8 años que intentó tirarse por la ventana y una chiquita de 10 que sí se colgó. Entonces yo digo, cuando ya un niño se suicida,
eso para mí es ya es como, mejor dicho, no me puedo imaginar nada peor, porque es un chiquito que no le encuentra sentido a la vida, ¿cierto? O son tan altos los estándares de perfección por el colegio, o es porque llegó el hermanito, o sea, cualquier motivo, y ya es suficiente para que un niño se quite la vida. Entonces, Para que yo sienta siento que que no eso es es muy, capaz, que no puede, que no vale la pena, que lo sí, aplasta. eso me parece que es profundamente doloroso. Terrible, Entonces, terrible. ese miedo a la locura me parece que es terrible. La otra es el miedo a la muerte. Y también siento que hoy, y eso me parece que es el miedo con el que más nos han manipulado, pues la palabra que me llega en esta época, es el miedo a lo desconocido y el miedo al futuro, o sea, el miedo a la muerte, porque finalmente como no tenemos certeza de lo que pasa al otro lado, ¿cierto? Claro, Y los testimonios que pues la claro, gente que ha ido y vuelto y este tipo de cosas, pues alguna pista nos dan, pero finalmente me muero y qué pasa conmigo, claro. ¿sí? Entonces, el miedo a lo desconocido y el miedo al futuro, porque en estos días yo estaba hablando con mi hermana a ver si nos veíamos, porque ella vive en Cali, y yo le decía, a ver, no puedo planear ahorita qué voy a hacer en diciembre, yo estoy apenas terminando octubre, yo, más adelante pensaré en diciembre, yo ahorita no puedo pensar en No diciembre. sabemos nada, Entonces, nada. Ujú. nada, entonces para mí todo eso se va al miedo a la muerte, ¿sí? Lo conectas con a la Entonces, muerte. Ujú. sí, sí, porque es el miedo a lo desconocido. La muerte para mí es el mayor o la mayor incógnita que podamos tener. Sí. ¿Y qué pasa allá? Cuando yo ya no esté aquí, entonces ¿dónde voy a estar y qué va a pasar conmigo? Y sí, Ujú. entonces esa incertidumbre tan grande que tenemos, en el fondo, sentimos miedo a la incertidumbre porque en el fondo le tenemos miedo a la muerte. Claro, porque no sabemos qué va ¿Mm? a pasar y todo lo desconocido nos genera mucho miedo. Exacto, todo lo desconocido nos genera miedo. Entonces, cuando yo empiezo a comprender, porque es una cosa que entenderla en la cabeza es un poco difícil, pero yo cuando empiezo a comprender que el miedo es un amor que no se ha sentido amado, para mí es como yo puedo realmente acoger cualquiera de los anteriores, Ujú, ¿cierto? ujú. Y es ir allá, es ir allá. Eh, y empezar a llenarme, porque para mí esa es la cura, si lo quisiéramos poner de alguna manera. Ujú. La cura es como yo empiezo a desarrollar el amor por mí misma, ¿sí? Porque cuando yo empiezo a desarrollar el amor por mí misma, yo empiezo a llenarme de confianza, empiezo a llenarme de alegría, empiezo a llenarme de gratitud, de otra serie de cosas, y realmente me empiezo a sentir tan fortalecida y tan empoderada que realmente no importa lo que pase. Hay una película que es fuertísima, me parece que es fuertísima, que se llama V for Vendetta, o en español es traducido como con V de venganza. Y es una película, si uno la mira así desprevenidamente, es terrible porque es violenta a morir. Pero al final el mensaje profundo, y si uno lo mira con una perspectiva diferente, es cuando tú superas tus miedos, eres verdaderamente libre. Claro, claro. Entonces, cuando yo digo realmente no me importa, y si tengo que, como decía yo, tomar agua de panela debajo de un puente, realmente no me importa y estoy dispuesta a eso, pero no me sigo aguantando el maltrato de un jefe o de una pareja, o sí, es como yo no más, y estoy dispuesta a lo que sea. Entonces, cuando yo realmente logro trabajar en mí ese amor por mí misma, el miedo se desaparece. Sí, Entonces yo ya no tengo que hacer nada con el miedo, ni imaginarme otros escenarios, ni nada por el estilo, sino es que simplemente ya no lo siento, claro. ¿sí? Pati, yo me quiero devolver un poquito porque me parece que hay una parte que no hemos mencionado y que tú explicas muy bien y que es cuando tú dices el miedo es un amor, ¿cómo es? El miedo es un amor Un amor que no se ha sentido amado. que no se ha sentido amado. Eh, como poner algunos ejemplos para poderlo entender bien, porque creo entender que es algo como que nadie creyó en lo que yo estaba, eso tan horrible que yo estaba sintiendo, no me lo validaron, no me lo creyeron, y entonces me lo tuve que como que tragar y quedar con eso, porque
si tú pudieras explicar un poquito más cómo es que se siente eso y cómo se ve, digamos, como algunos ejemplos. A ver, por ejemplo, cuando la persona está con el miedo, por ejemplo, a perder su trabajo y se está aguantando una situación de maltrato o de abuso o de lo que sea, y no se quiere retirar, ¿cierto? Y empiezo yo a preguntar, ¿qué es lo que realmente te asusta? Y es que mira, es que yo soy cabeza de familia y estoy pagándole la universidad a mis hijos y además sostengo a mi mamá. Eh, ok, eso es. Y si tú le dices a ellos lo que te está pasando, ¿qué pasa contigo? Entonces, claro, se les va a otro lado, no, es imposible, yo cómo voy a decir eso. Ok, entonces, ¿a qué es a lo que tienes miedo? ¿Realmente cuál es el miedo? Y aquí hay una cosa también muy profunda, porque puede ser el miedo a la opinión de los demás. ¿Qué van a decir mis hijos? El otro día me decía una señora precisamente, yo no puedo fracasar porque con qué cara miro a mi hijo, ¿sí? Entonces yo empiezo a ir más adentro. Y con ella el tema era de ella de un origen, de unas condiciones familiares muy pobres en su infancia. Decía, yo no puedo, no tengo cara para decirle a mis papás, no pude. Entonces, es ir todavía más adentro, ¿cierto? ¿Quién está diciendo eso? ¿Eres la tú adulta o cuál? Y se puso a llorar y me decía, es que cuando yo estaba chiquita yo les prometí que yo iba a ser una buena hija. Entonces es poder abrazar a la chiquita, ¿cierto? Que la que está asustada es la niña que habita en mí. Y en ese caso me acuerdo que fueron unas sesiones muy bellas y ella también un trabajo ya por su cuenta muy bello, donde le podía decir a su niña, yo te voy a amar en todo caso, te voy a amar en todo caso. Entonces, si te quedas sin trabajo, si no consigues nada, si te quedas en la inopia otra vez, yo te voy a seguir amando, Claro. ¿sí? Entonces, es un amor, o sea, es una niña que no se sintió amada, porque sentía, y ahí ya pues empieza uno toda la parte profunda del tema, es la niña sentía que si no era la mejor niña del mundo, o su papá le iba a coger a golpes como cogía a la mamá, por ejemplo, ¿sí? O no le iban a querer, o como el otro día le oí un castigo a una persona en el campo que le decía a la chiquita de 3 años, si te portas mal, no te vuelvo a comprar fruta, ¿sí? Entonces, ya, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo un chiquito de 3 años entiendo que mi mamá no me va a comprar fruta? ¿Sí? Entonces, ese amor, para mí ese amor me lleva a la niñez, Claro. porque los miedos quedan sembrados allá, Quedan sembrados. ¿sí? El miedo, Uh -huh. claro, entonces Y si es no los ese niño. resolvemos, los identificamos, los vemos, los trabajamos, ellos vuelven un minuto, vuelven y salen más adelante en algún Sí, momento con algún estímulo que nos claro, dispara, pero todavía no claro, conectamos, o sea, no lo vemos tan claro. claro, entonces hay promesas, entonces yo cuando ya me pongo, ya que me pides los ejemplos, yo me voy a las situaciones en donde se manifiesta el niño interno o la niña interna, ¿sí? Y son cosas que a mí me conmueven muchísimo porque son personas que tú las ves por la calle y Claro. gente que camina muy elegante, todo lo que tú quieras, divinamente vestidos, y en el fondo hay un niño o una niña profundamente asustado. Claro. Y me estoy acordando específicamente ahorita de un caso que a lo mejor tú alguna vez me lo viste contar, pero es que me parece que es muy elocuente, de una contadora pública que era terrible y en la empresa eran desesperados porque la señora se demoraba cerrando entre el 20 del mes y el 10 del mes siguiente, o sea, eran unos cierres absurdos. Y me decía, es que yo no me puedo equivocar, porque es que la junta directiva, porque es que el no sé qué, pero claro, tenía a su equipo absolutamente enloquecido, porque era pues la perfección más absurda. Claro. Y yo me acuerdo que le pregunto yo a ella, oye, ¿y esa tendencia tuya o esa manía tuya, porque no puede haber el más mínimo error, eso a dónde te manda, qué te recuerda? Y ella inmediatamente hizo como así, y yo, ¿qué te pasó? Y me dices que a mí no me vuelve a pasar. Y yo, ¿qué pasó? Entonces me contó que ella te iba a tener por ahí unos 8 años
también de una familia con unas necesidades muy profundas económicamente, y la mamá salía a trabajar y la dejaba a ella al cuidado de sus hermanitos menores. Y en algún momento había un bebé, o sea, el hermanito menor era de brazos, ella le daba el tetero, y eran teteros de vidrio de los de esa época, el tetero se parte y el bebé se corta. Oh, Dios mío. Como que la pela que le dieron fue de padre y señor, y además la acusaron de que ella había podido matar al niño porque porque se iba a cortar con el vidrio. Entonces es una promesa profunda, o sea, el miedo al fracaso es todo, el miedo es todo. Entonces es ese amor, esa niña que no se sintió amada. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy, abrazo a esa niña, y eso pues es en el plano netamente personal, porque no soy yo que abraza a la niña que tengo al frente, no. Es que la persona misma abraza a su niña o a su niño y le dice, mira, no importa, tú puedes partir teteros, tú puedes, porque además primero no le corresponde a una niña de 8 años cuidar a un bebé, Claro, ¿sí? Entonces claro. viene un proceso profundo de sanación para que la persona pueda eh, salir adelante y decir, yo puedo equivocarme, yo puedo cometer errores, ¿sí? Para Y, poder y sacar el, y esa el punto, culpa tan grande, ese peso claro, tan gigante que los adultos pusieron, ¿no? claro. Y la parte especial de esta historia es que esta señora, bueno, termina el proceso conmigo y al cabo de un tiempo me llama y me dice, Patricia, tengo que contarte lo que me pasó. Y yo, ¿qué te pasó? Y me dice, se me olvidó pagar el impuesto no sé qué de la empresa. Yo, ¿cómo así que se te olvidó? Se me olvidó. Y eso es una chichonera de plata, y eso, mejor dicho, las multas son horribles. ¿Y qué hiciste? Y me dice, pues mira, yo me fui a la oficina de mi jefe con mi carta de renuncia y le dije, le pongo sobre la mesa mi carta de renuncia. Sí, Y obviamente el jefe le dijo, ¿pero qué te pasó? Y le dice ella, es que se me olvidó pagar el impuesto, no sé qué. sí, ¿Sí? sí. Y ella me decía, mira, a mí el miedo se me esfumó. Se me esfumó porque dije, lo peor que me puede pasar es que me quedo sin Sí, trabajo, claro, algo aparecerá, claro. pero yo asumo mi responsabilidad, pongo la cara, y obviamente el jefe le dijo, mira, a todos nos pasa, no te preocupes, pues sí, eso habrá que pagarlo, y la diferencia, pues sí, nos va a tocar pagarla entre tú y nosotros, entonces te descontamos por nómina, salió divinamente librada. Sí, Pero entonces ahí el tema es cuando ese amor que no se sintió amado se siente amado, yo me libero del miedo. claro. Entonces ¿Mm? es, recapitulando un poquito, Patti, es primero que todo identificarlo, o sea, hacer un trabajo personal que normalmente es más fácil con otra persona que nos ayude a ver estas cosas porque transitar esto es doloroso, difícil, no es tan fácil. Es lograr identificar en realidad qué es lo que me asusta tanto, a qué le tengo miedo. Porque cuando no lo identifico es como un miedo generalizado que ya se vuelve como ansiedad, ¿no? Que la ansiedad es Sí, ese estado de nerviosismo y de miedo permanente, pero no a una cosa específica, sino como en general. sí, exacto, como en específico. Entonces, primero sería como identificarlo. Y segundo, ¿cuál dirías que sería el siguiente paso, digamos? Sí, para mí el primero es identificarlo. El segundo es, ahí sí, literalmente agarrar el toro por los cachos, ¿cierto? Y es mirar al miedo de frente. Es mirar al miedo de frente y decir, sí, yo le tengo miedo a lo que sea. Ahora, y también lo otro es qué es lo que yo quiero evitar o yo de qué me protejo. Que Claro, ahí vienen unas preguntas que son muy importantes de hacerse como en ese segundo paso. ¿Yo de qué me estoy protegiendo? O sea, cuando yo tengo miedo a salir de la calle, de la casa porque me contagio de coronavirus, claro. ¿yo de qué me estoy protegiendo? ¿Me estoy protegiendo de la muerte? ¿De qué me estoy protegiendo? Sí, Cuando yo me puedo contestar esa pregunta, ya puedo mirar a ese miedo de frente, sí, ¿sí? sí. Ahora, entonces, es agarrar el toro por los cachos. Y también el miedo, hay un momento en que necesitamos enfrentarlo y decirle hasta acá, ¿sí? Entonces, esa es una. Es como, Y la otra como es, atreverse a verlo, a conversar con él, porque claro, en la medida en que lo enfrentas, creo yo, es como que lo desenmascaras y ya deja de ser este sí, monstruo que no sé dónde está ni cómo es, y ya empiezo a entender un poquito de qué se trata y de qué me protege. sí. Y empiezo a reconocer que el miedo, en el fondo,
tiene una intención positiva. Exacto. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la intención positiva que tiene el miedo? Y ahí viene cuando yo puedo acogerlo, porque el tema nuevamente no es sacármelo del cuerpo, sino es acogerlo. Y ahí viene el amor que nos ha sentido amado. Ese sería como quizás el tercer paso, es poder yo decir qué es todo lo que yo tengo adentro. Entonces, aquí viene un proceso en paralelo, que no tiene que ver con el miedo directamente, sino es un proceso en paralelo de cómo yo voy construyendo ese amor por mí misma, ¿sí? Y aquí es la parte mágica del asunto, porque cuando yo empiezo a trabajar en mí, en la valoración de mí misma, en el respeto de mí misma, en aprender, por ejemplo, a decir que no, a poner límites, ese tipo de cosas que suenan como tan sencillas, pero que son tan difíciles. Sí, sí. Cuando yo logro hacer eso, la sensación y lo que yo he visto que pasa es que el miedo se desaparece. O Entonces por yo no lo tengo que menos se hacer nada hace mucho más chiquito. o se hace mucho más chiquito, pero en realidad yo lo que digo, cuando yo le oía la historia a esta señora que te cuento, o que les cuento, es que el miedo se desapareció, o sea, si me quedo sin trabajo, me quedo sin trabajo. O me separo y yo me salgo del infierno en el que vivo y si me toca andar con mis hijos debajo de un puente nuevamente tomando agua de panela, lo hago. Entonces es cuando yo estoy, cuando no tengo nada que perder, porque como que el miedo me pone la sensación de que voy a perder algo, ¿sí? Cuando yo siento que no tengo nada que perder y estoy dispuesta a perder lo que sea, pues ya el miedo simplemente no tiene una función, Sí, exactamente. ¿sí? Sí. Y porque además ya lo viste y además ya lo estás empezando como a validar de alguna manera. O sea, sí, existe, está ahí, es parte de mí y voy a ver cómo lo resuelvo, cómo trabajo con esto. Pero Sí, entonces, me parece muy interesante el enfoque que tú tienes, Patti, porque es como que yo pongo a conversar dos partes de mí mm, a trabajar juntas, como que esta parte de mí que está mm, asustada, que fue otra cosa que te escuché decir que me pareció preciosa y es, no toda yo estoy asustada, o sea, yo sí, tengo muchas sí, potencialidades y tengo muchos aspectos internos, entonces hay una parte de mí que está muerta del susto, pero hay otra parte de mí que tiene capacidad todavía de pensar y de sí, actuar y es como yo sí, hago como para poner a las dos a hablar y sentirme validada. Y está bien sí, estar asustada porque lo que yo viví fue sí, duro, fue difícil. Y a lo sí, mejor fue hace 1000 años y eso está por allá abajo enterrado, pero es importantísimo poderlo rescatar, tocar, revisar, hablar para poderlo ujú, sanar, para poderlo transmutar, porque si no, entonces se queda sí, ahí como algo que está como cuando hay algo que está podrido por allá adentro y desde ahí viene una cantidad de cosas y uno no sabe por qué. Eh, sí, de acuerdo. entonces, me parece lindísimo ese enfoque tuyo de poner a conversar esas dos partes de mí y de decirme, está bien, es que esto fue difícil. Ahora, ¿cómo me lo quito? Sí, O sea, ¿cómo lo resuelvo? Pues me imagino que ya es un proceso porque sí, es que de un día para el otro. tema, y por eso yo insisto en que el tema no es que yo me lo quito, el tema es que simplemente se desaparece, porque cuando esa parte que Ah, está asustada, esa parte que está asustada, empieza a ver la fuerza que tiene la otra y además se siente escuchada, porque es que nada. el miedo me está diciendo, es que te vas a quedar sola, o es que no sabes qué va a pasar después, o es que ya no te van a querer, ¿cierto? El miedo me está diciendo eso, pero el otro lado, Perdona un dime, segundo, te interrumpo, es que quedan 30 segundos. Entonces, no sé ah, si caramba, nos volvemos a conectar para redondear 10 minutos más. ¿Les parece? como quieras. Ok, entonces colgamos y volvemos a empezar. Pues yo creo, porque esto se nos va a cortar en 30 segundos y la verdad estaba tan entusiasmada que no me había dado cuenta. Ah, ok, entonces colguemos y volvemos a entrar. Yo creo que es lo mejor para que podamos cerrar y no quede así como el tema en el aire. Listo, perfecto. Vale, Ok, lo voy a vale, cortar acá. Gracias. listo. Ok, chao. Muy bien, listo, aquí colgamos.